El P. Kramer en 1955, el Apocalipsis predice una larga sede vacante. Novusordovach.org. Como notamos en una publicación reciente, el P. Herman B. Kramer, 1884 a 1976, fue un sacerdote diocesano en Sioux City, Iowa, quien en 1955 publicó una obra llamada El Libro del Destino, que es una explicación del Apocalipsis, el último libro de la Santa Biblia, también conocido como Revelación. Lo que hace que el Libro del Destino sea tan interesante es que es una interpretación del Apocalipsis publicada poco antes de la muerte del Papa Pío X y la toma del poder modernista. Es decir, el P. Kramer pudo extraer de todas las investigaciones y conocimientos sobre este último libro de la Biblia que se había recopilado y puesto a disposición hasta ese momento, y sin embargo, su trabajo no estaba contaminado de ninguna manera por la religión modernista del Nahava sordo que estaba a punto de desaparecer. Se introducirá unos pocos años después. En el extracto queremos compartir del P. En la interpretación de Kramer, el autor está comentando los versículos 2 y 3 del 12º capítulo del Apocalipsis. Para un contexto más completo, citaremos también algunos versículos anteriores y posteriores. Aquí está Apocalipsis 12, 1 a 5. Y apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol, y la luna debajo de sus pies, y en su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta, lloró de parto, y tenía dolores de parto. Y se vio otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojaba a la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba lista para dar a luz, para que, cuando ella diera a luz, devorara a su hijo. Y dio a luz un hijo varón, que gobernará a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue llevado a Dios y a su trono. Los eruditos bíblicos católicos normalmente ven a la mujer como un símbolo tanto de la Santísima Virgen María como de la Iglesia Católica. Aplicando esta profecía a la Iglesia, el P. Kramer comenta lo siguiente. El texto exige una aplicación concreta al acontecimiento futuro definido al que evidentemente apunta la profecía, y en el que la Iglesia sufre los más agudos dolores al pasar en ese momento por la mayor crisis de toda su vida. En esa aflicción, ella da a luz a una persona definida que gobernará a la Iglesia con vara de hierro, versículo 5. Luego señala un conflicto librado dentro de la Iglesia para elegir a uno que debía gobernar a todas las naciones de la manera claramente establecida. De acuerdo con el texto, esta es sin lugar a dudas una elección papal, porque solo Cristo y su vicario tienen el derecho divino de gobernar todas las naciones. Además, la Iglesia no sufre dolores de parto en todas las elecciones papales que pueden celebrarse sin problemas ni peligro. Pero en este momento las grandes potencias pueden adoptar una actitud amenazante para dificultar la elección del candidato lógico y esperado mediante amenazas de apostasía general, asesinato o encarcelamiento de este candidato si resulta elegido. Esto supondría una mentalidad extremadamente hostil en los gobiernos de Europa hacia la Iglesia y causaría una intensa angustia a la Iglesia, porque un interregno prolongado en el papado es siempre desastroso y más en una época de persecución universal. Si Satanás se las ingeniaba para obstaculizar una elección papal, la Iglesia sufriría una gran aflicción. Satanás sabe cuánto un interregno en el papado favorecería su éxito en la recuperación de su antiguo señorío sobre el mundo. Ver 2 Tes. 2:7. Así como la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, las potencias mundiales malignas constituyen el cuerpo de Satanás, del cual él es el alma. Como un dragón, Satanás, a través de las potencias mundiales malvadas de ese tiempo, entrará en la Iglesia, interferirá con su libertad y tal vez por sugestiones sigilosas, habiendo dirigido mucho antes la elección de candidatos para el episcopado, ahora se esforzará por medio de amenazas de fuerza para obstaculizar la elección del más digno candidato al papado. Rev. Herman Bernard F. Leonard Kramer, The Book of Destiny, An Open Statement of the Authentic and Inspired Prophecies of the Old and New Testament, Belleville, Hill, Bucklar Publishing Company, 1955, reimpreso por Tam Books, 1975, páginas 277-279, cursiva y todo en mayúsculas, subrayado agregado. El texto completo está disponible en línea aquí y también en Google Play. Tengamos en cuenta que lo que el P. Kramer dice que aquí no se basa ni tiene nada que ver con alguna supuesta aparición, locución, visión u otra revelación privada. Publicado en 1955 con el imprimatur requerido, esta es una interpretación católica adecuada del texto bíblico por una autoridad católica romana competente, que no tenía conocimiento de los eventos futuros ni de la retrospectiva que tenemos hoy. En otras palabras, no estaba tratando de leer un evento particular conocido en el texto bíblico, más bien, simplemente interpretó el pasaje de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia y las leyes de la hermenéutica bíblica. Mencionamos esta interpretación de APAC 12, 1 a 5 porque parece que se cumplió, al menos en cierta medida, en el disputado cónclave papal de 1958, que se reunió del 25 al 28 de octubre para elegir al sucesor del Papa Pío XII. En lugar de producir un verdadero papa, sin embargo, produjo el antipapa Juan XXIII, el ex cardenal Angelo Urancali de Venecia, quien convocó el Concilio Vaticano II, 1962 a 65, y preparó el camino para la religión del Nahava sordo sentando sus bases. Desde la muerte de Pío XII, no ha habido ningún papa válido, conocido, y el resultado es precisamente el interregno extendido en el papado que el P. Kramer advirtió en contra,
causando una intensa angustia a la Iglesia y grandes dolores de parto. De hecho, algunos creen que un verdadero papa fue elegido en ese cónclave, 2 días antes de Rancali, pero de alguna manera se le impidió aceptar o ejercer su pontificado, o se vio obligado a renunciar. El nombre del cardenal Giuseppe Siri, 1906 a 1989, generalmente se menciona en relación con esa teoría. Examinar los hechos históricos, hacer observaciones astutas y analizar cuidadosamente la evidencia recopilada puede ayudar a las personas a darse cuenta de que la situación de sede vacante, sin papa, en la que nos hemos encontrado durante décadas no es solo la conclusión necesaria que se sigue de la doctrina católica aplicada a eventos históricos, pero incluso fue predicho de alguna manera por algunos de los que habían estudiado en profundidad el Apocalipsis y habían publicado sus hallazgos. Con la aprobación de la Iglesia antes de que comenzara todo el lío. Por lo tanto, aunque nadie está obligado a aceptar al P. La interpretación de Kramer per se como enteramente precisa, el punto es que es un punto de vista posible y aceptable, uno totalmente compatible con la doctrina tradicional de la Iglesia, totalmente libre de las doctrinas o los desarrollos históricos de la Iglesia del Vaticano II. Para finalizar, unas pocas observaciones sobre la persona del P. Kramer, tomado de la propaganda biográfica que se encuentra en el libro del destino, está en orden. Se desempeñó como sacerdote en la diócesis de Sioux City durante 40 años en varios cargos, incluido un periodo de 2 años como canciller y 37 años como pastor. Actualmente está jubilado, 1975, y reside en Oakland, California. El padre Kramer aprendió a leer y escribir 7 idiomas. Se interesó en el Apocalipsis después de leerlo cuando era estudiante en el seminario, y luego se convirtió en un estudio de por vida. Su mundialmente famoso libro del destino tardó 30 años en completarse y es el resultado de estos años de estudio. Es trágico, por supuesto, que el P. Kramer muriese como miembro de la secta Nahava Sordo, en 1976, pero es irrelevante para los conocimientos extremadamente valiosos que proporcionó en su libro de 1955. Recemos un Ave María por el reposo de su alma. novusordobach.org